Bien, hola chicos, buenos días. Les saludo desde la distancia y les doy la bienvenida ahora a hacer una revisión del diagnóstico que ustedes hicieron la semana pasada para ver el estado en el que están, cuáles son los conceptos que manejan, cuáles son los conceptos que hay que reforzar. Y a partir de esto vamos a comenzar a trabajar desde la próxima semana con material nuevo o con material complementario al que ya tienen disponible. Bien, entonces vamos a comenzar con la revisión. La primera pregunta del diagnóstico es una pregunta acerca de lo que entendemos por el concepto de movimiento. Es una definición o un concepto que aparece en la guía de estudio que ustedes tenían. Y básicamente lo que intentaba rescatar era el concepto que ustedes tienen intuitivo del concepto de movimiento. De manera resumida, vamos a entender que un cuerpo se está moviendo entonces cuando su posición cambia a medida que pasa el tiempo respecto a algo. Es importante el respecto a algo porque cuando nosotros decimos que algo se mueve, ese movimiento es relativo. Por ejemplo, cuando nosotros estamos mirando la luna, nosotros vemos que la luna, en el transcurso de la noche o en el transcurso del día, a veces se ve de día también, pasa por el cielo. Por lo tanto, podemos decir con tranquilidad que la luna está en movimiento respecto a nosotros. Pero si una persona estuviera en la luna, nosotros veríamos la Tierra en movimiento respecto a nosotros y la luna respecto a nosotros no estaría en movimiento. Por lo tanto, hay dos visiones distintas o pareciera haber dos visiones distintas respecto de lo que es el movimiento. Y la razón por la que ocurre esto tiene que ver con que el movimiento de los objetos depende del punto de vista del observador. Entonces, el elemento que a nosotros nos permite decidir si un cuerpo se está moviendo o no es lo que nosotros llamamos punto de referencia. Ese punto de referencia puede ser cualquier objeto, puede ser un objeto que está en movimiento respecto a nosotros o puede ser un objeto que está en reposo respecto a nosotros, como una calle, como un pájaro, como un auto que está en movimiento o cosas por el estilo. Entonces, movimiento va a ser el cambio de posición que experimentó un cuerpo en relación a un punto de referencia. Así de breve vamos a hacer esa descripción. ¿Bien? Pasamos a la pregunta 2 entonces del diagnóstico. En esta situación nos piden determinar la distancia que recorre un cuerpo. En este caso ese cuerpo es un auto. Voy a leer la pregunta para las personas que no dieron el diagnóstico. Pueden darlo todavía. Una niña quiere medir la distancia que viaja su auto. Lo coloca frente a una regla y lo empuja y lo empuja. ¿Cuántas unidades de movimiento describen mejor qué tan lejos se movió el auto de juguete? Entonces, si esta regla está graduada en centímetros, yo puedo evaluar cuánta distancia, puedo calcular cuánta distancia recorre desde la posición en la que está hasta la posición en la que termina. ¿Cómo hago eso? Primero tengo que marcar o elegir alguna parte del auto que me va a servir como referencia para saber cuánta distancia he recorrido. Esa parte, por ejemplo, puede ser la punta del auto. Podrían escoger una rueda, podrían escoger una puerta, la parte trasera del auto, pero lo importante es que escojan alguna parte en específico y que se fijen en esa parte del auto y vean cómo cambia su posición a medida que pasa el tiempo. ¿Bien? Una vez que yo escojo esa parte del auto, yo marco con una línea como la que está dibujada ahí el punto de partida. Por lo tanto, este auto va a partir en la posición 4, que podría representar, por ejemplo, los 4 centímetros. ¿Sí? Si la regla está graduada en centímetros, podría representar los 4 centímetros. Y al final del recorrido hago exactamente lo mismo. Busco el punto que yo escogí inicialmente, que en este caso es la parte delantera del auto, y veo en qué posición está. En este caso está en la posición 10. ¿Cómo evalúo ahora entonces cuánta distancia recorrió desde la posición inicial hasta la posición final? Marco la posición inicial aquí abajo y veo centímetro por centímetro cuántas unidades avanzó. Bien, entonces tengo que medir esa distancia que está dibujada ahí con línea verde, con una flecha verde. Entonces, esa primera distancia que hay entre el 4 y el 5 corresponde a una distancia de un metro o de una unidad, si queremos ser más genéricos. Repito el procedimiento, agrego un metro más, por lo tanto ya llevo 2 metros recorridos, 3 metros recorridos, 4 metros recorridos, 5 metros recorridos y 6 metros recorridos. O 6 centímetros recorridos, dependiendo de la unidad de medida que tenga la regla que está en el dibujo. Como no está especificada esa unidad, nosotros hablamos simplemente de unidad de distancia. Entonces la cantidad de unidades de distancia que se recorren es de 6 unidades. Entonces marco la opción que corresponde a lo que acabo de contar.
Bien. Pregunta 3. ¿Qué unidades se pueden utilizar para expresar la rapidez promedio a la que se mueve un auto por la carretera? Marca a continuación todas las opciones que consideres que pueden utilizarse. Aquí en este caso, a diferencia de la pregunta anterior, uno puede marcar más de una opción. ¿Sí? No es opción única la que vamos a marcar, por lo tanto, si nos parece que una, dos, tres o cuatro opciones son las correctas, las marcamos. Entonces, aquí es importante tratar de recordar cuál es el concepto que estamos trabajando. Estamos trabajando con el concepto de rapidez. Si bien el concepto de rapidez para algunos pudiera no ser muy familiar todavía, es un concepto que nosotros utilizamos en el cotidiano. ¿Sí? Nosotros hablamos de que un cuerpo se mueve con una rapidez de 20 km por hora, de una rapidez de 50 km por hora. Entonces, podemos recordar ese concepto de kilómetros por hora y tratar de construir a partir de eso una ecuación. Si es que alguien no la maneja todavía, puede construir a partir de eso una ecuación. Y la ecuación es la siguiente. ¿Sí? Estamos hablando de rapidez promedio, no estamos hablando de rapidez instantánea. Entonces, vamos a definir la rapidez media como la cantidad de distancia que se recorre en un intervalo de tiempo determinado. Por ejemplo, si yo voy de aquí al centro de Santiago y recorro 10 kilómetros y me tardo 2 horas, estoy recorriendo una distancia de 2 kilómetros en un tiempo de 2 horas. Es decir, mi rapidez promedio es de 5 kilómetros por hora. ¿Sí? Solo vamos a aprender en algún momento a trabajar de manera más rigurosa, pero vamos a entender la distancia, la rapidez media como la cantidad de distancia que se recorre en un tiempo determinado. Y esa distancia, si ustedes prestan atención, en este caso no está especificada la unidad de medida. Yo podría medir la distancia en centímetros, en kilómetros, en millas, en cualquier unidad de medida que sirva para medir longitudes. ¿Sí? Ahora, en el sistema internacional la unidad de distancia es el metro y la unidad de medida del tiempo es el segundo. Pero en realidad no hay ninguna prohibición para trabajar con otra unidad de medida. De hecho, la unidad de medida que tiene el tacómetro, que es lo que marca la rapidez en el auto, está en kilómetros por hora, no está en metros por segundo. ¿Sí? Entonces, una opción podría ser colocar la distancia en metros, por ejemplo, y el tiempo en segundos. Esa rapidez se obtendría entonces en metros por segundo. ¿Sí? En el caso de la rapidez de un auto, de una moto, de algún vehículo motorizado, lo más común en el caso de nosotros es que esa rapidez aparezca en kilómetros por hora. Es otra unidad de medida para la rapidez. Sin embargo, cualquier unidad de medida de distancia partida en tiempo nos va a servir. Por ejemplo, milímetros por segundo, que podría moverse a milímetros por segundo. No sé, una cucaracha que está caminando por el piso y tenemos una regla, estamos midiendo la distancia que recorre. Podría ser un ejemplo de un objeto que se mueve con una rapidez medida en milímetros por segundo. ¿Sí? Y así, un sinnúmero de unidades de medida de rapidez que van a constar de una unidad de distancia en el numerador y una unidad de tiempo en el denominador. Lo que significa que de todas las opciones que aparecen aquí, todas son unidades de rapidez. Kilómetros por hora es una unidad de rapidez conocida. Metros por hora no es tan conocida o no es tan utilizada, pero también es una unidad de distancia partido por tiempo. Por lo tanto, es una unidad de rapidez. Pulgadas por hora también, la pulgada es una unidad de distancia. Metros por minuto, centímetros por hora, etc. ¿Sí? Entonces, todas las opciones son correctas en la pregunta número 3. Todas las opciones son unidades de medida de rapidez. Para la pregunta 4, si recuerdan las personas que dieron el diagnóstico, hay dos preguntas que están relacionadas a esta figura que está acá. Y en la segunda pregunta me piden explicar cómo respondo a esto. Entonces lo que vamos a hacer es responder directamente cuál es la opción correcta en este caso. Y en la pregunta siguiente vamos a responder con la argumentación que nos permite llegar a la razón de por qué marcamos la alternativa anterior. Entonces, ¿qué tenemos acá? Me dice el enunciado que Francisca y Daniel parten en el mismo momento en la carrera. O sea, están haciendo esto y en un momento determinado ambos parten la carrera. Sin embargo, durante casi toda la carrera, Daniel va detrás de Francisca, ¿sí? Va más atrasado que Francisca. Pero cuando se va acercando a la meta, comienza a apurar el paso, ¿sí? Y justo cuando están en la meta, los dos llegan al mismo tiempo, ¿sí? O sea, cruzan la meta exactamente en el mismo momento. Entonces, si Daniel iba atrasado,
para poder alcanzar a Francisca tiene que aumentar la rapidez con la que está viajando, ¿sí? Lo que significa que en el momento en que cruzan la meta, tengo dos opciones. O van con exactamente la misma rapidez, porque frenó justo en la meta, o eh, Daniel va más rápido, ¿sí? Lo que ocurre en este caso es que Daniel tiene que ir más rápido porque lo que dice el enunciado después de que cruzan la meta es que ambos mantienen la rapidez con la que iban en el momento en que cruzan la meta. Y resulta que la imagen muestra que Daniel se adelanta a Francisca. Por lo tanto, la única opción posible es que Daniel vaya más rápido que Francisca. Lo que significa que la opción correcta en este caso es la segunda opción. Daniel iba más rápido en la línea de meta. Ojo que habla solamente de lo que pasa en la línea de meta. Dice ahí el enunciado que de la línea de meta en adelante mantienen la rapidez con la que cruzan la meta. Por eso puedo asegurar que va más rápido. Y lo hice al revés al final. La pregunta 5 es la que acabo de explicar en la pregunta anterior. Sí, es la argumentación que me permite justificar que Daniel va más rápido en el momento en que cruza la meta. Así que voy a pasar por esta pregunta rápido. La pregunta 6. Velocidad. Dice: Consuelo y sus amigos están viendo un reportaje en la televisión sobre carreras de autos en Chile. Consuelo escucha que mencionan la palabra velocidad muchas veces y recuerda haberla escuchado en su clase de física, pero no está segura sobre qué se trata. Marca la respuesta que crees mejor, representa la velocidad. Entonces, aquí lo que ocurre es que en el cotidiano nosotros ocupamos el concepto de velocidad y el concepto de rapidez como sinónimo. Pero en el contexto de la física, el concepto de rapidez y el concepto de velocidad son distintos, ¿sí? El concepto de rapidez hace referencia solamente a un número, ¿sí? A 20 km por hora, 50 km por hora, pero es una información súper poco precisa porque no me está diciendo hacia dónde está ocurriendo ese movimiento. O sea, si yo les digo que me estoy moviendo a 20 km por hora en mi auto y partí en el centro de Santiago, no pueden determinar dónde voy a estar después de una hora, porque no saben hacia dónde me moví, ¿sí? Entonces, ese concepto que me dice solamente la cantidad de distancia que estoy recorriendo por unidad de tiempo es lo que nosotros conocemos como rapidez, ¿sí? La velocidad es un concepto un poco más complejo, no complejo de complicado, sino que complejo y que está constituido por más elementos, ¿sí? El concepto de velocidad incorpora además del número, además de la magnitud, el sentido en el que me estoy moviendo, el hacia dónde voy. Por lo tanto, si yo quisiera hablar de velocidad, debería decir que me estoy moviendo en un sentido determinado. Estoy viajando a 40 km por hora hacia el sur, hacia el este, hacia arriba, hacia abajo, etc. ¿Bien? Entonces el concepto de velocidad es más completo. Eso significa, de hecho, que el, el aparato este que nosotros llamamos velocímetro que aparece en los autos no mide velocidad realmente, mide rapidez. Porque si quisiera medir velocidades, debería estarme indicando hacia dónde estoy yendo. Si estoy yendo hacia el este, hacia el oeste, etcétera. ¿Bien? Entonces, vamos a recordar un poco ese concepto, vamos a recordar un poco el concepto de velocidad para poder responder con más argumentos. Ya con esa descripción que acabo de dar uno podría responder esta pregunta, pero vamos a recordar de todas maneras el concepto de velocidad. ¿Bien? Entonces, tenemos la siguiente situación. Tenemos un auto que se va a desplazar una cierta cantidad de distancia. Por supuesto, este desplazamiento ocurre en un tiempo determinado que se puede medir. Y va a partir en este punto, que es el punto que vamos a llamar punto A, que es el punto de partida o inicio, y se va a desplazar hasta el punto B, que va a ser el punto de llegada. Y se va a desplazar por la trayectoria azul que aparece con línea punteada en este lugar. Recuerden que la trayectoria es la forma del camino, por lo tanto, esa línea punteada es la trayectoria. Por supuesto, uno podría preguntarse por qué no escogió la línea recta que une el punto A y B si es más corta. Pero resulta que en este caso es interesante analizar qué es lo que pasa cuando viaja por una trayectoria que no es la más corta, ¿sí? Con esa información que tengo ahí, yo puedo determinar, bueno, ahí está haciendo el recorrido, puedo determinar cuál es la distancia que recorre, ¿sí? Ese tiempo que está ahí, que aparece 4 segundos, lo puse yo. Podría haber sido cualquier otro tiempo. Lo ideal es tener algunos datos para poder calcular rapidez o distancia o velocidad y ver que en realidad son conceptos que son distintos. ¿Bien? Entonces, tarda 4 segundos en desplazarse por esa trayectoria azul desde el punto A hasta el punto B.
La distancia recorrida, es decir, el largo de esa trayectoria, si yo pudiera estirar esa trayectoria azul con línea punteada y medirla con una wincha, yo me daría cuenta que esa longitud o esa distancia recorrida mide 16 metros. ¿Sí? ¿Qué otro concepto puedo rescatar acá? ¿Qué otra cosa puedo medir acá? Puedo medir el desplazamiento. El desplazamiento es mucho más simple que la distancia recorrida para calcularlo en este caso, porque el desplazamiento considera solamente el punto de partida y el punto de llegada. Le da lo mismo por dónde se fue, no le interesa saber cuál es la trayectoria, solamente le interesa saber dónde parte y dónde termina. ¿Sí? Entonces, dos objetos que parten en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar van a tener el mismo desplazamiento. Independiente si escogieron caminos distintos, van a experimentar exactamente el mismo desplazamiento. ¿Cómo dibujo el desplazamiento acá o cómo represento el desplazamiento? Lo vamos a representar por ahora, como no tenemos herramientas todavía para hacerlo de manera más formal, con una flecha que une el punto de partida y el punto de llegada. En este caso el punto de partida es el punto A y el punto de llegada es el punto B. Por lo tanto, parte en A y termina en B. Ahí tengo la flecha. Estamos representando el desplazamiento con flechas. ¿Qué me falta acá? Como el desplazamiento es una cantidad vectorial, es decir, que puedo representar con estas flechas, debo especificar tres elementos: magnitud, dirección y sentido. La dirección está especificada con el dibujo. ¿Sí? La dirección es horizontal, me está indicando la inclinación de esa flecha que yo acabo de dibujar. Y el sentido está especificado por la punta de la flecha, que es lo que aparece acá. Por lo tanto, tengo dirección y sentido. Me falta la magnitud. La magnitud yo esperaría que fuera menor que 16 metros, porque si la trayectoria azul que aparece acá, esta trayectoria azul, tiene 16 metros de largo, eso significa que la distancia que hay entre A y B tiene que ser menor. ¿Sí? En este caso yo le puse un valor de 10 metros. Entonces ahí tengo los tres elementos del vector desplazamiento. La magnitud, los 10 metros, la dirección, que es la inclinación de este vector, y el sentido que está especificado por la punta de la flecha. Bien, por lo tanto, el desplazamiento que simbolizamos con este símbolo que está acá es de 10 metros horizontal y hacia la derecha. Recuerden que los vectores desplazamiento, velocidad, etcétera, tienen que ir acompañados de una dirección y un sentido. No basta solamente con el número, no basta solamente con decir 10 metros. Tengo que decir si esos 10 metros van hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, o cualquier otra dirección y otro sentido. Bien. Este símbolo que está acá yo lo especifiqué en el video anterior del desplazamiento. No voy a entrar en mucho detalle de dónde viene ese símbolo, pero es el símbolo que vamos a utilizar para el desplazamiento. Está especificado en la presentación anterior, así que lo pueden revisar. Eh, lo vamos a utilizar en adelante. ¿Qué más puedo determinar con eso? Tengo varios elementos para trabajar ahora. Tengo la distancia y tengo un tiempo. Es decir, tengo la cantidad de tiempo que me tomó recorrer estos 16 metros desde A hasta B, por esa trayectoria. Lo que puedo calcular entonces con eso es la rapidez media con la que se movió desde A hasta B. ¿Sí? Y eso lo hago con la ecuación el, eh, de distancia partido por tiempo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la distancia que voy a considerar? Los 16 metros que acaba de recorrer, y el tiempo son los 4 segundos que aparecen acá, que tardan en desplazarse desde A hasta B. Hago la división, ¿sí? Y me da 4 metros por segundo. ¿Sí? Me queda la unidad de medida de la rapidez en metros por segundo, porque la distancia la escogí en metros y el tiempo lo escogí en segundos. ¿Qué otra cosa puedo determinar acá? Y esto es importante para que vean la diferencia entre el concepto de velocidad y rapidez. Puedo determinar algo que nosotros llamamos velocidad media. No rapidez media, sino que velocidad media. La velocidad media es una cantidad vectorial. Por lo tanto, tengo que utilizar algún vector para calcular esa velocidad. ¿Qué vector tengo disponible? Solamente tengo el desplazamiento para calcular esa velocidad. Entonces vamos a definir la velocidad media como el cociente o la división entre el desplazamiento y la cantidad de tiempo que me toma desplazarme desde A hasta B. Bien, entonces reemplazo los datos, es bastante simple esta parte que está acá, 10 metros en 4 segundos. Ahora aquí falta precisar el hacia dónde, pero lo vamos a precisar en el resultado. Hago la división, 10 dividido en 4 me da 2,5 metros por segundo horizontalmente hacia la derecha. Ese es el valor de la velocidad. ¿Sí? Está especificada la magnitud
que es de 2,5 metros por segundo, la dirección, que es horizontal, y el sentido, que es hacia la derecha. Bien, entonces aquí podemos ver que la velocidad y la rapidez media no son lo mismo, no necesariamente van a dar exactamente el mismo valor, porque son conceptos distintos. Bien, entonces volvemos ahora a la pregunta, vamos pasando por cada una de las opciones para ver por qué no es cada una de ellas y por qué es la opción correcta. Entonces, ¿qué entendemos por velocidad? Corresponde al término utilizado cuando se mueve algo muy rápido. La verdad es que no, porque es súper poco preciso el decir eso, porque ¿qué es lo que significa que algo se mueva rápido? ¿Sí? Un perro se mueve rápido en comparación a la rapidez que tenemos nosotros, pero se mueve lento en comparación a la rapidez que tiene un auto, por lo tanto es poco preciso. La segunda opción dice es la palabra científica para rapidez, es decir, velocidad y rapidez significan lo mismo. El ejemplo que les acabo de dar eh, tenía como objetivo mostrar que la velocidad y la rapidez no son el mismo concepto, por lo tanto la opción 2 no es correcta. La opción 3 dice es lo mismo que la aceleración que experimenta un objeto al moverse. La verdad es que el concepto de aceleración no lo hemos trabajado todavía, lo trabajamos de manera muy superficial en séptimo básico, pero, pero es un concepto distinto. El concepto de aceleración, para quienes les interese saber de qué se trata, mide cómo cambia la velocidad. Está relacionado con el concepto de velocidad, pero no es lo mismo que la velocidad. ¿Bien? La cuarta opción dice describe la rapidez y sentido en que se mueve, de un momento dado. Eso es mucho más preciso porque me está diciendo que describe la rapidez, es decir, cuántos metros avanzo por segundo, y además describe el sentido, por lo tanto está describiendo la cantidad vectorial completa. La velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto la opción correcta debería ser esta opción que está acá. La quinta opción dice la tasa a la que la rapidez de algo está cambiando, es decir, que está midiendo cómo cambia la velocidad. Eso está relacionado con el concepto de aceleración, así que tampoco es. Y la última opción dice se usa para describir la rapidez promedio de un objeto que se mueve a distinta rapidez en el tiempo. Eso también es falso porque el concepto de rapidez promedio eh, no está vinculado necesariamente con el concepto de velocidad que nosotros estamos trabajando ahora. Son conceptos distintos, así que tampoco es una opción correcta. Entonces la opción correcta en este caso es la opción 4. Bien. Pasamos a la pregunta 7. Esta es pregunta interesante que está acá. Me parece que está muy bien hecha. Créditos a Nicolás, él la hizo. Eh, Vamos a ver lo siguiente. Dice, la siguiente imagen muestran tres trayectorias para llegar desde el punto A hasta el punto B. Recuerden que la trayectoria es la forma del camino, entonces aquí tenemos la trayectoria azul, la trayectoria roja y la trayectoria verde. ¿Sí? Son distintos caminos que escogen distintas personas para llegar de un punto de partida que llamamos A un punto de llegada que llamamos B. Si el tiempo en llegar desde A hasta B es el mismo para las tres trayectorias, ¿en cuál movimiento se observa? Y tenemos distintas preguntas, cuatro preguntas distintas. ¿En cuál de los tres casos se observa una mayor distancia recorrida? Bien, entonces, si yo observo las trayectorias, yo podría darme cuenta a simple vista que la trayectoria verde es más larga. ¿Sí? Me va a tomar más tiempo. No me va a tomar más tiempo porque dice que viajan con el mismo tiempo. Si yo pudiera estirar esta trayectoria verde y la roja y la azul también, yo me daría cuenta que la trayectoria verde es más larga efectivamente que el resto de las trayectorias. Por lo tanto, la mayor distancia recorrida es la trayectoria verde. ¿Dónde está el menor desplazamiento? Si recuerdan la definición de desplazamiento, el desplazamiento no le interesa saber por dónde se va. Le da lo mismo que se haya ido por la trayectoria azul, por la trayectoria roja o la verde, sino que solamente le interesa saber que parte en A y que termina en B. Por lo tanto, como todas las trayectorias parten en A y terminan en B, experimentan exactamente el mismo desplazamiento. ¿En cuál de las trayectorias se observa, en cuál de los casos se observa mayor rapidez? Aquí tenemos que recordar el concepto de rapidez que se trabajó hace un momento, ¿sí? Que se mencionó, porque si tiene mayor rapidez, significa que está recorriendo más distancia por unidad de tiempo, recorre más metros por segundo.
Y resulta que todas las trayectorias se recorren en el mismo tiempo, exactamente en el mismo tiempo. Pero, como la trayectoria verde es más larga, yo necesito ir más rápido, porque necesito recorrer más distancia en el mismo tiempo. Por lo tanto, el que tiene mayor rapidez debería ser el objeto verde. Yo hice una animación acá que está hecha con tiempos iguales, ¿sí? Que se las voy a mostrar enseguida, donde no sé si se alcanza a apreciar muy bien que efectivamente la trayectoria verde se mueve más rápido, pero si alguien lo logra percibir sería maravilloso. ¿Ya? Vamos a pasar por eso entonces. El punto azul es una persona que se está moviendo por la trayectoria azul, viaja en un tiempo de 2 segundos, yo lo diseñé para que se moviera en un tiempo de 2 segundos, y recorre esa distancia que está marcada con azul. ¿Sí? No está especificado el valor de la distancia, pero está especificada con una trayectoria. Sabemos que es más grande que la roja y que es más pequeña que la trayectoria verde. Un segundo cuerpo se desplaza por la trayectoria roja, que es más corta, ¿cierto? En el mismo tiempo, en un tiempo de 2 segundos. Entonces recorre esa distancia en ese tiempo que está ahí. Y la tercera persona hace el mismo recorrido, o sea, el mismo desplazamiento desde A hasta B, pero por una trayectoria más larga. Y aquí se alcanza a apreciar que la rapidez con la que se mueve el cuerpo verde es mayor, es más rápida porque está recorriendo una mayor distancia en el mismo tiempo de 2 segundos. Entonces puedo ir respondiendo a las opciones que están aquí abajo, marcando las opciones que son correctas. ¿Cuál de los cuerpos experimenta mayor distancia recorrida? El cuerpo verde, porque la trayectoria del cuerpo verde es más larga. ¿Cuál experimenta menor desplazamiento? Ninguno, porque como todos parten en A y todos terminan en B, el desplazamiento para los tres cuerpos es exactamente el mismo. ¿Cuál experimenta mayor rapidez? Como todos experimentan un desplazamiento en la misma cantidad de tiempo, pero el cuerpo verde se mueve por un camino que es más largo, necesita moverse más rápido. Por lo tanto, el que se mueve con mayor rapidez es el cuerpo que se desplaza por la trayectoria verde. ¿Cuál experimenta menor velocidad? Aquí podemos volver a la pregunta anterior, a la pregunta 6, y recordar que la velocidad se define en función de el desplazamiento. Pero como todos tienen el mismo desplazamiento, de acuerdo a la opción 2, ¿cierto? Y todos se desplazan en el mismo tiempo, las velocidades para cada uno de los cuerpos van a ser exactamente las mismas también. ¿Sí? Por lo tanto, ambos experimentan la misma velocidad. Bien. Pregunta 8. Indicador alterado. Vas en un bus camino a Valparaíso y te das cuenta de que el indicador digital de rapidez marca constantemente 100 km por hora, pero a ti te parece que en realidad va mucho más rápido. Para comprobar la rapidez a la que anda el bus, observas que hay letreros que marcan los kilómetros y utilizas tu celular para ver a qué hora, para ver qué hora es cuando pasa por cada letrero. ¿A qué velocidad iba realmente el bus? Recuerda marcar la unidad de medida o indicar la unidad de medida. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar esta tabla de datos que aparece acá y vamos a determinar la rapidez con la que se está moviendo. Tenemos entonces la siguiente tabla. Está un poquito lento esto, creo. Ahí está. Tenemos la siguiente tabla. Lo que vamos a hacer es analizar paso por paso. Cuando pasa del kilómetro 33 al kilómetro 34, avanza una distancia de 1 kilómetro. ¿Sí? Del kilómetro 33 al 34 hay una distancia de 1 kilómetro. Y eso lo hace en un tiempo de 30 segundos. ¿Sí? De la hora que aparece aquí a la hora que aparece aquí abajo hay un tiempo de 30 segundos. Por lo tanto avancé 1 kilómetro en 30 segundos. En el segundo intervalo de tiempo avanzo también una distancia de 1 kilómetro. Del kilómetro 34 al 35 también hay 1 kilómetro. Y también experimenta ese desplazamiento en un tiempo de 30 segundos. ¿Sí? Nos podemos dar cuenta que eso se repite para el tercer intervalo y para el cuarto intervalo. ¿Sí? Entonces, podemos ver aquí que cada vez que pasan 30 segundos, el bus se está desplazando una distancia de 1 kilómetro. Por lo tanto, está viajando con rapidez constante. Eso lo podemos asegurar con estos datos que están acá. ¿Sí? Si mantiene siempre la misma rapidez, entonces está viajando con rapidez constante. ¿Cómo calculamos esa rapidez ahora? Hay dos formas, al menos, de hacerlo. Aquí les voy a mostrar algunas formas de hacerlo que no requieren necesariamente de recordar la ecuación.
¿sí? Hay que usar un poco de lógica si es que no recordamos la ecuación. Entonces, de acuerdo a la tabla que está acá, yo puedo darme cuenta que recorre 1 kilómetro en 30 segundos. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que si en 30 segundos recorro 1 kilómetro, en 60 segundos voy a recorrer 2 kilómetros, porque es el doble de tiempo. ¿Sí? Si aumento el tiempo al doble, la cantidad de distancia que voy a recorrer va a ser también el doble. Sin embargo, este tiempo que está acá, ese 60 segundos, yo lo puedo expresar de una forma distinta. 60 segundos es lo mismo que un minuto. Por lo tanto, puedo decir que en realidad la rapidez con la que estamos viendo es de 2 kilómetros por minuto. Esa es una unidad de medida de rapidez y esa ya es una respuesta posible a la pregunta que me están haciendo. ¿Sí? Entonces, observo que estos 60 segundos son exactamente lo mismo que este minuto y puedo expresar la rapidez de una forma distinta. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Si en un minuto recorre 2 kilómetros, yo podría decir, bueno, entonces en 60 minutos va a recorrer 60 veces 2 kilómetros. ¿Cuánto es 60 veces 2 kilómetros? 60 por 2, que son 120 kilómetros. Por lo tanto, recorre 120 kilómetros en 60 minutos. Pero 60 minutos son una hora, ¿sí? 60 minutos es lo mismo que una hora, exactamente lo mismo. Son dos formas distintas de medir el mismo tiempo. Lo que significa que aquí tengo por primera vez una rapidez en una unidad de medida que me es mucho más familiar que la que apareció anteriormente, que es kilómetros por hora. Lo que está diciendo esto es que recorro 120 kilómetros por hora, 120 kilómetros cada vez que paso una hora. Entonces ahí ya respondí la pregunta. Esa respuesta que está ahí es la respuesta de la pregunta y podríamos dejarlo hasta acá y no avanzar más o avanzar con la pregunta siguiente. Pero para las personas que buscaron otras formas de resolver, vamos a ver una manera alternativa. De hecho, tres formas alternativas que en realidad son lo mismo, pero están basadas en ecuaciones. ¿Bien? Entonces, si hasta acá ya entendiste esto, está bien, se puede hacer así por ahora, pero vamos a trabajar con ecuaciones para ver cómo se utilizan en este caso. La primera forma entonces es, bueno, recordar la ecuación que nos permite calcular la rapidez media, es distancia partida en tiempo, entonces necesito una distancia y necesito un tiempo. ¿Cuál es la distancia que voy a utilizar? Voy a utilizar la distancia de 1 kilómetro, que es la que encontré acá, ¿cierto? 1 kilómetro, y el tiempo de 30 segundos, que es el que aparece acá. Entonces recorre 1 kilómetro en 30 segundos. Hago la división y eso me da 0,033333 kilómetros por segundo. Es una unidad de medida súper extraña porque nosotros no utilizamos esa unidad de medida habitualmente, pero es una unidad de medida de rapidez completamente válida, porque es una unidad de distancia partida en una unidad de tiempo. ¿Sí? Si alguien quisiera hacer una conversión, eso es lo mismo que 33,3333 metros por segundo, ¿sí? Pero 0,033 kilómetros por segundo también es una unidad válida. Es extraña, sí, pero es una unidad de medida válida también. ¿Qué otra forma? Con otros valores. Veamos otra forma de hacerlo. Recordamos la definición entonces, distancia partido por tiempo. Vamos a utilizar 1 kilómetro, pero en lugar de 30 segundos, vamos a utilizar el minuto. ¿Sí? 1 kilómetro se recorre en 30 segundos, es lo mismo que decir que 1 kilómetro se recorre en medio minuto, porque 30 segundos es lo mismo que medio minuto. Y medio minuto lo vamos a escribir así, 0,5 minutos. No escribimos m para minuto porque m representa los metros, ¿sí? Entonces escribimos min para minutos para diferenciarlo de la unidad de media distancia. ¿Bien? Hacemos la división y esa división nos da 2 kilómetros por minuto. Cualquiera se podría preguntar por qué da un número más grande. Recuerden la definición de división. Yo me estoy preguntando cuántas veces cabe el 0,5 en el 1. Y el 0,5 cabe dos veces en el 1, por lo tanto el resultado de esta división es 2 kilómetros por minuto. Y esa es la unidad de medida porque puse kilómetros acá y minutos aquí abajo. Bien. Y la tercera opción que nos va a llevar a lo mismo que habíamos calculado antes es utilizar, por ejemplo, esta misma rapidez que encontramos recién de 2 kilómetros por minuto, ¿sí? Pero la vamos a amplificar. Nosotros podemos amplificar las fracciones multiplicando por el mismo número el numerador y el denominador. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Vamos a amplificar por 60, ¿sí? Porque quiero construir esta hora que está apareciendo aquí abajo.
yo no tengo horas hasta el momento, sino solamente tengo minutos. Entonces, si multiplico por 60 el numerador y multiplico por 60 el denominador, me va a quedar una distancia de 120 kilómetros recorrida en un tiempo de 60 minutos. Ah, pero los 60 minutos representan una hora. Por lo tanto, puedo representar eso como 120 kilómetros en una hora, que es lo mismo que 120 kilómetros por hora, que es lo que ya habíamos calculado. Bien. Pregunta 9. ¿Sí? Entonces, ¿está alterado el indicador o no está alterado? ¿Sí? Y de acuerdo a eso, ¿va más rápido, va más lento? Según en la pregunta anterior, el bus indicaba que marcaba una rapidez de 100 kilómetros por hora, pero la persona que iba viajando le daba la sensación de que iba más rápido y por eso se hizo este experimento. Y resulta que la rapidez que obtiene es de 120 kilómetros por hora, pero la que muestra el indicador es de 100 kilómetros por hora. Por lo tanto, la rapidez con la que viaja el bus realmente es mayor. Bien, entonces marcamos la opción correcta, que en este caso es la última opción. Y la última pregunta, la pregunta 10, es un análisis de gráfico. La verdad es que ustedes deberían haber en algún momento graficado en matemática distintas cosas o en alguna otra asignatura, pero el tipo de gráfico que nosotros vamos a ver en física eh, tiene una cantidad de elementos adicionales que vamos a ir trabajando con el tiempo, no los vamos a incluir todos ahora, así que esta pregunta tiene como objetivo tratar de evaluar si son capaces de extraer información que no está explícita en el gráfico, que no está explícita en la figura que nosotros estamos viendo. Entonces, para responder a esta pregunta, vamos a analizar el gráfico en una diapositiva aparte. ¿Sí? Vamos a leer de todas maneras cuáles son las opciones que hay para saber más o menos por dónde abordar la pregunta. Dice, Darío adquiere un nuevo sistema para su bicicleta que le permite graficar el tiempo y la posición con respecto a un punto. ¿Sí? Sale a andar y lo deja funcionando por 10 minutos. Marca cuál crees que es la mejor interpretación del gráfico. ¿Sí? Entonces aquí está el tiempo medido en minutos y aquí está la posición. No está especificada la unidad de medida, podrían ser metros, kilómetros. En el gráfico que viene más adelante yo les voy a colocar la unidad de medida. Es importante que tenga la unidad de medida. ¿Cuál es la interpretación más apropiada? Entonces dice, es una curva muy cerrada, muy marcada, perdón, lo que significa que la parte baja iba muy rápido. La opción 2 fue muy rápido al principio, pero en los últimos minutos avanzó muy lento. La opción 3 avanzó a distintas velocidades y en algún punto del trayecto se detuvo el movimiento. Y la última opción va constantemente disminuyendo la velocidad hasta finalmente detenerse. Vamos a analizar entonces qué es lo que pasa acá. Aquí está el gráfico sin datos, lo vamos a ir incorporando a la medida que vayamos avanzando para que vayamos analizando paso a paso. Entonces, ¿qué es lo que dice esto? Abajo está medido el tiempo, ¿sí? Y el tiempo lo vamos a medir desde acá hacia la derecha. Por lo tanto, cuando el tiempo va avanzando, yo voy aumentando los valores a medida que avanzo hacia la derecha. Aquí arriba estaba el valor 10 y aquí abajo estaba el valor 0, lo que significa que a medida que yo voy subiendo me voy alejando de la posición que corresponde a la posición 0. ¿Sí? Entonces, este punto que está acá está medido en el tiempo 0. Recuerden que aquí está el tiempo 0, el tiempo 5 estaba por acá, creo. Tiempo 0 entonces tiene una posición de 10. Yo aquí marqué la posición en metros, por lo tanto estoy diciendo que en el tiempo 0, cuando yo comienzo a cronometrar, la posición que tiene es 10 metros alejado del punto, del punto 0. El punto 0 puede ser cualquier cosa, puede ser un punto de referencia que escogieron ustedes, el centro de Santiago, algún lugar arbitrario, ¿sí? Pero respecto al cual vamos a medir las posiciones. ¿Qué es lo que pasa acá? Yo hice aproximaciones de lo que representan estas distancias que están acá. En el gráfico no están especificados y por lo tanto, si uno es riguroso, yo no debería colocar los valores acá, pero les voy a colocar los valores para que tengamos una idea de cómo analizar estos gráficos. Bien, entonces, este intervalo de tiempo que está aquí abajo, en el eje horizontal estoy midiendo el tiempo, es de 1,25 segundos, minutos, perdón. ¿Sí? Entonces,
como está medido en minutos, es que este 1,25 corresponde a minutos. ¿En qué posición está cuando ha transcurrido 1,25 minutos? ¿Sí? Para eso, tiro una línea hasta la gráfica y después, desde ese punto de intersección que estoy marcando ahora con azul, ese que está ahí, yo veo en qué posición está. ¿Sí? Entonces, trazo una línea horizontal y veo dónde llega al eje de la posición. Y resulta que marca el 7,5. ¿Qué significa eso? Que en 1,25 segundos recorre 2,5 metros, que es la distancia que hay desde el 10 al 7,5. ¿Sí? Puedo repetir el análisis desde el 1,25 al 2,5, también hay 1,25 segundos, y en ese caso avanza desde la posición 7,5 hasta la posición 5. Con esos datos, si yo estoy asumiendo que mantiene su rapidez, yo podría calcular la rapidez con la que se mueve. ¿Por qué razón? Porque esta línea que está acá, esta línea recta, me está diciendo que la rapidez es constante. ¿Sí? Aquí si se dan cuenta, avancé 2,5 metros en 1,25 segundos y aquí también avancé 2,5 metros en 1,25 segundos. Por lo tanto, la rapidez en ese intervalo es constante. ¿Cómo visualizo eso? Porque esta línea que está acá es recta. Siempre en los gráficos de posición-tiempo, las líneas rectas, como esta que está acá, como este segmento que está acá y como este segmento que está acá, representan movimientos o intervalos de tiempo en los que la rapidez es constante. Bien, entonces, ¿puedo calcular esa rapidez? Tengo una distancia de 5 metros, ¿cierto? Que es la que hay desde aquí hasta aquí abajo, desde el punto de partida hasta este punto que está acá. Y el tiempo que tarda en recorrer esos 5 metros es el tiempo que hay aquí abajo, de 2,5 segundos. Por lo tanto, puedo hacer esa división y me da 2 metros por segundo. Aquí se me doy cuenta, si soy más meticuloso y puedo calcular esto que está acá, la pendiente está un poquito menos inclinada, como que está bajando. Sí, está bajando un poquitito. Y eso significa que la rapidez está disminuyendo. O sea, la rapidez en este intervalo que está acá, en este tramo que está acá, es más baja que la rapidez que tiene aquí arriba. Porque recorre menos distancia en la misma cantidad de tiempo. Vamos a saltarnos esa parte y vamos a llegar al final para ver que efectivamente va disminuyendo la rapidez. ¿Sí? Tenemos el segundo 5, el segundo 6,25. ¿Qué es lo que pasa acá? En el segundo 6,25, la posición que tienes esta es 1,25 metros. Está a 1,25 metros del punto 0. Pero resulta que en el tiempo 7,5 minutos y en el tiempo 8,75 minutos y en el tiempo 10 minutos, las posiciones son exactamente la misma. Para todos estos tiempos que están acá, siempre la posición es de 1,25 metros. Siempre es la misma. Por lo tanto, del segundo 6,25 al minuto 10, la posición del cuerpo no cambió. ¿Qué significa que la posición del cuerpo no haya cambiado? Que está en reposo, que no se está moviendo. ¿Sí? Por lo tanto, no recorre distancia. Entonces yo podría calcular la rapidez en este caso. ¿Sí? La distancia recorrida es 0 metros, no avanzó. Y el tiempo es de 2,5 segundos. Y puedo tomar un intervalo chiquitito, un intervalo grande, como ustedes quieran. Y eso me da 0 metros por segundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que a medida que la pendiente va bajando, ¿sí? La rapidez va disminuyendo. En los gráficos de posición-tiempo, ese es el análisis que se puede hacer. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Sí? ¿Es una curva muy marcada, lo que significa que la parte baja va muy rápido? No, porque lo que están viendo ahí con línea negra no representa una pendiente de una colina, de una cuesta, no representa eso. ¿Sí? Es un gráfico de posición versus tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, la opción 1 no es correcta. La opción 2 dice fue más rápido al principio, pero en los últimos minutos avanzó muy lento. Ese muy lento es lo que está a perder la opción porque de hecho al final está detenido, está en reposo, lo que significa que no está avanzando. La opción 3 dice avanzó a distintas velocidades y en algún punto del trayecto se detuvo. ¿Eso es correcto? Sí, porque en este momento nosotros calculamos la rapidez, de hecho, nos dio 2 metros por segundo. Si pudiera
calcular la rapidez de acá, también me daría cuenta que es un valor distinto. Y de esto aquí al final, calculamos que la rapidez valía 0 metros por segundo. Por lo tanto, se detiene al final y efectivamente en distintas partes del trayecto tiene distinta rapidez. Vamos a analizar de todas maneras la última opción, dice, va constantemente disminuyendo la velocidad hasta finalmente detenerse. Pudiera parecer que esta opción también es correcta, pero el detalle está en que dice que va constantemente disminuyendo la velocidad. ¿Sí? Eso significa que la velocidad está cambiando en cada segundo que pasa. ¿Sí? Lo que significa que esta línea que está acá no podría ser recta, tendría que ser una línea curva. Bien, por lo tanto la opción 4 no es correcta. Marcamos entonces la opción correcta, que es la tercera opción. Bien. Chicos, yo espero que esto haya servido para aclarar algunos conceptos. La verdad es que hay cosas que están pendientes todavía. Yo voy a subir un material estos días para que complementen lo que aparece en el diagnóstico. ¿Sí? Si no les fue bien el diagnóstico, no se preocupen. El diagnóstico tiene como objetivo recoger información para tomar decisiones respecto a lo que vamos a hacer más adelante. ¿Sí? Entonces, si a partir del diagnóstico resulta que debemos reforzar todos los conceptos, lo que vamos a hacer es reforzar todos los conceptos. ¿Sí? Analicen este diagnóstico por su cuenta, vayan estudiando a partir del material que ya tienen disponible y del material que se va a publicar para comenzar a trabajar desde la próxima semana con lo que viene después de esto. Bien, que tengan un buen día, disfruten su fin de semana. Nos vemos la próxima semana, espero. Cariños, que estén muy bien.